y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Sonó bonito, pero nomás uno. A ver los demás. Buenas tardes, hermanos. Ahora sí sonó más lindo. El Señor les bendiga. Es un gozo y una alegría estar con ustedes nuevamente en esta tarde para escuchar la palabra de nuestro Dios. Hoy tuvimos un día muy bonito. Cada vez que vengo a Fresno, a mí me gusta ir a esos lugares preciosos que Dios ha creado, ¿verdad? Y como aquí, pues, nomás ya llegando a Fresno ya se ve el cartel que dice Yosemite 41. Dijimos, vamos a ir a conocer el Parque Nacional de Yosemite. Y bueno, no este servidor, porque yo ya he estado muchas veces allí, pero la persona que viene conmigo, Rafael, nunca había estado, así que fuimos allá y nos gozamos. Precioso. Si ustedes que viven aquí cerquita no han ido todavía, sáquense el tiempito para ir porque vale la pena. Es hermoso, es hermoso. No solo las montañas, los pinos, los árboles gigantes de los secuoyas, ¿verdad? Pero pues también la naturaleza, el río. Ahí estuvimos un día muy lindo. Verdaderamente Dios todavía tiene lugares extraordinarios en esta tierra. Y al mirar esos árboles gigantes, porque son impresionantes de grandes. Yo sé que muchos de ustedes ya han ido y conocen los secuoyas, ¿verdad? Gracias. Pero cuando uno se para al lado de esos árboles se siente chiquito y se imagina cuán grande es Dios que creó todo eso, ¿verdad? Porque el Creador nos dejó todo eso, esas montañas de granito gigantescas. Se siente uno como una hormiguita al lado, ¿verdad? De tan grande que es. Bien, en esta tarde queremos darles a todos ustedes una cordial bienvenida. No solamente a los que se han dado cita aquí en la Iglesia del Evangelio Eterno en la ciudad de Fresno, California, sino a aquellos que se acaban de unir a nosotros a través de las redes de canales del Evangelio Eterno, no solo aquí en los Estados Unidos, en el sur de California y en varios estados, sino a lo largo y ancho de toda América, desde Alaska hasta Sudamérica, se ven las redes de canales del Evangelio Eterno. Y ustedes aquí en Fresno, aunque no alcanzan el canal abierto del sur de California, pueden ver el canal de varias maneras. Miren qué sencillo que es. Solamente consiguen un dish. El dish es una antena para el canal satelital con la compañía, ¿cómo se llama? Sky Angel. En realidad van a cualquier lugar que venden cosas electrónicas y allí les dicen que quieren ver el canal satelital Sky Angel, le dan el disco, se compra una sola vez, se instala en su casa y puede ver las 24 horas el canal del Evangelio Eterno. No necesita tener internet, no necesita tener cable de televisión, con solamente tener la antena, y esto no solamente aquí en Fresno, en cualquier parte que me estén escuchando, hagan correr la voz, en todo Estados Unidos, en Canadá, en Alaska, en todo México, en todo Centroamérica y en parte norte de Sudamérica, se ve el canal a través de
este canal satelital, el canal del Evangelio Eterno. Lo tienen que buscar, se llama EEE por el Evangelio Eterno, EEE Network. Allí también pueden ver otros canales cristianos y no necesitan pagar nada mensualmente, nomás compran la antena receptora, el dish, el disco, y allí lo pueden estar viendo. La otra manera es si usted tiene internet, pues lo puede ver a través del internet, solamente buscando elevangelioeterno.com y allí lo pone y puede estar viendo el canal a través de su computadora. También se puede comprar una cajita que se llama Roku, y a través de esa cajita usted la conecta a su televisor y ahí puede agarrar el canal del Evangelio Eterno directamente, solo que tiene que tener internet en su casa. Y si usted tiene un teléfono celular de los que le llaman inteligentes, smartphones, ¿verdad? Que tenga internet, pues baje la aplicación del Evangelio Eterno. Así se llama, el Evangelio Eterno. La busca en las aplicaciones, la baja, la pone en su teléfono y no importa dónde esté, en cualquier parte del mundo, puede ver el canal del Evangelio Eterno. Así que aquellos que se nos unen, ya sea por los canales abiertos de la red de canales del Evangelio Eterno, o por el satélite, o por el internet, o a través de su teléfono, o a través de las redes que están en cadena de radios del Evangelio Eterno en distintos lugares de México y de Centroamérica, les damos una cordial bienvenida. Es nuestra segunda noche aquí en la ciudad de Fresno. Es un gusto verles a ustedes que estén aquí en esta noche compartiendo juntos. Estamos a minutos de iniciar las horas del Santo Sábado. Y por eso, y porque es mi costumbre encomendarme en las manos del Señor, antes de abrir su santo libro, voy a ir de rodillas para estar en comunión con mi Padre, pedirle que Él bendiga no solo esta reunión, sino dar la bienvenida al Señor del sábado, a Jesucristo, ya que aquí por la ventana estamos viendo los últimos rayos del sol ponerse en el horizonte y las horas del santo día del Señor se inician en unos momentos. Para aquellos que nos están viendo por distintos lugares aquí en California, especialmente por el canal del Evangelio Eterno 63.5 en el sur de California, les deseamos a todos un muy feliz sábado. Vamos a ir de rodillas los que podamos para pedirle al Señor que Él derrame su bendición copiosamente. Padre Santo y Dios nuestro, alabado y glorificado sea tu nombre. Qué bueno es, Dios Santo, Dios bueno y misericordioso, estar en tu santuario, estar en tu templo. Venimos a adorarte, venimos a cantarte cánticos de alabanza a tu nombre. Y venimos, Señor, a depositar nuestra vida en tus manos. Tú sabes cuánto te necesitamos. Sin ti ni siquiera pudiéramos respirar ni latir nuestro corazón. Pero tú nos das minuto a minuto la vida y también nos ofreces vida eterna si confiamos en Jesús. En esta noche, al comenzar las horas de tu santo sábado, pedimos una bendición muy especial sobre tu pueblo que está en la ancha faz de la tierra. Al irse poniendo el sol en cada lugar de este gran planeta que tú nos has dado como hogar desde el comienzo del mundo, recordamos que tú hiciste este hermoso planeta en 6 días. Terminaste tu obra, reposaste el 7º día y apartaste el sábado para que sea un recordativo perenne, un recordativo por todas las generaciones de que tú eres nuestro Dios creador y redentor. Nosotros te alabamos, te reconocemos como nuestro Dios y anhelamos
que nuestros cánticos, nuestra alabanza, en este tu santo día que apartamos según tu mandamiento para adorarte a ti, nuestro culto, nuestra adoración y nuestra dedicación a ti pueda ser acepta ante tu trono, que pueda llegar como un aroma fragante ante tu presencia. Y Señor, cumple, te pedimos humildemente que cumplas tu promesa. Tú dijiste que tú has de enviar bendición sobre tu pueblo que te ama y te obedece. Esperamos, Señor, tener esa bendición en este santo día. Sabemos que hay miles y miles que nos escuchan en esta hora, que quizás no tienen el gozo que nosotros tenemos de guardar las 24 horas de tu santo sábado apartado para ti. Te pedimos que tu Espíritu Santo pueda obrar en sus corazones y que muy pronto puedan hacer arreglos en su vida para cumplir tu mandato, porque tu palabra dice que hay gozo y alegría en aquel que guarda tu ley. Tu ley es nuestra delicia, tu ley es nuestro gozo continuamente. Y tú dices, mucha paz tienen los que guardan mis mandamientos y no hay para ellos tropiezo. Y también tú nos amonestas en tu palabra, si retrajeres del sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo y llamares al sábado santo, delicioso de Jehová y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni haciendo tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. Gracias por ese deleite que tú nos das. Y permite que todos aquellos que están al alcance de nuestra voz en esta hora puedan sentir ese deleite en su vida de estar en comunión contigo en las horas de tu santo sábado. Al abrir tu santo libro, guíanos y ayúdanos a entender tu propósito para nuestra vida. Lo pedimos en el nombre sacrosanto de tu amado Hijo, nuestro bendito Salvador. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. En nuestro primer tema de esta serie, que lleva por título Ministros o siervos del Dios Altísimo. El tema de ayer, estudiamos cuál era el propósito de Dios para su pueblo escogido. ¿Por qué llamó Dios a Abraham? ¿Por qué lo hizo salir de su tierra y lo trajo a la tierra de Canaán? ¿Por qué lo colocó en el lugar donde Él lo puso? En el mismo ombligo del universo, en el lugar donde se unían los tres grandes continentes, para que la verdad de Dios pudiera ser conocida en todas las naciones de la tierra. Y Dios le dijo a Abraham, en ti y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Dios quería que la bendición llegara a todos los seres humanos, porque la palabra de Dios nos dice que Dios anhela que todos los hombres sean salvos. Vamos a leerlo en Primera de Timoteo, capítulo 2. Primera de Timoteo dice en el capítulo 2 y en el versículo 3 y 4. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. ¿Qué dice? El cual quiere, ¿qué quiere Dios? Que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad.
Dice que esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, que Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Por qué entonces no todos los seres humanos van a ser salvos si Dios quiere que todos los hombres sean salvos? ¿Acaso no es Dios todopoderoso? Y si Él es todopoderoso, ¿por qué no puede hacer Él lo que Él quiere? Dice aquí que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Qué no puede hacer Dios lo que Él quiere hacer? ¿Por qué no puede salvar a todos? Porque Dios dio al hombre algo muy valioso delante de Dios. Y eso se llama el libre albedrío, la facultad de escoger, de decidir, porque Dios quiere que le sirvamos, no porque estamos programados de esa manera, que lo único que podemos hacer es servir y obedecer a Dios, sino porque de nuestro propio corazón, de nuestra voluntad sale el amarle, el servirle, el serle sus hijos, el serle sus ministros fieles. Dios nos dio libre albedrío. Y a pesar de que Dios es todopoderoso, hay algo que Dios no puede hacer. Y Él no puede salvar una sola alma que no quiere ser salva. Fíjense, Dios no va a salvar a ninguno que no quiere ser salvo. Tengo que querer, tengo que escoger, tengo que decidir. Y por eso Dios escogió a su pueblo elegido para que fuera el medio, el nexo de salvación, para que llegasen a conocer al Dios verdadero y su plan de redención. Ese fue el plan de Dios. Bendecir a todas las familias de la tierra a través de su pueblo escogido. Pero ¿saben ustedes que Dios fracasó? Usted dice, ¿Dios fracasó? Bueno, quizás debiera decirlo al revés. El propósito de Dios para Israel no se dio como Él quería. Israel fracasó. El pueblo escogido no cumplió el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque Dios da libre albedrío y porque Dios no obliga a nadie. Y a pesar de que Dios tenía un propósito sublime para su pueblo no quiso llevarlo a la ejecución. Quiero leerles unos parrafitos del hermoso libro de la pluma inspirada de Elena de White, El deseado de todas las gentes. En el libro El deseado de todas las gentes, dice así, eso está en el capítulo 2, comenzando en la página 19. Comenzando en la página 19 del deseado de toda la gente. Se titula El pueblo elegido, este capítulo, el pueblo elegido. Dice así, durante más de 1000 años, los judíos habían esperado la venida del Salvador. En este acontecimiento habían cifrado sus más gloriosas esperanzas, en cantos y profecías, en los rituales del templo, en las oraciones familiares, habían engastado su nombre. Hasta casi cada niño que nacía llevaba alguna porción del nombre de Dios en su nombre. Y sin embargo, cuando ese Dios que esperaban, ese Mesías prometido, llegó, no le conocieron. San Juan capítulo 1 y versículo 10. San Juan
capítulo 1 y versículo 10, dice: en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo, ¿qué? No le conoció. Versículo 11. A lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron. Imagínense, cuando vino el Mesías prometido, la simiente, el descendiente de Abraham, a través del cual la bendición iba a llegar a todas las familias de la tierra, no lo reconocieron. El amado del cielo fue para ellos como raíz de tierra seca, sin parecer en él ni hermosura, y no vieron en él belleza que lo hiciera deseable a sus ojos. Lo menospreciaron, lo hicieron a un lado, lo humillaron y terminaron quitándole la vida. Esto es trágico porque era el pueblo que Dios había llamado para que a través de ese pueblo el mundo entero conociera de la venida del Mesías y del plan de redención. Imagínense, los mismos que Dios escogió para que el mundo entero conociera del plan de redención y de la venida del Mesías, fueron los que lo rechazaron y sirvieron de tropiezo y sirven de tropiezo hasta el día de hoy para que el mundo no crea que Jesucristo es el verdadero Mesías. ¿Cómo pudo ser tan grande ese fracaso? ¿Cómo pudo ser tan terrible esto? A través de ellos, Dios quería que el mundo conociera la venida del Mesías. Les había dado profecías con siglos de anticipación. ¿Dónde iban a ser el Mesías? ¿Cuándo iban a ser el Mesías? Y unos hombres sabios de Oriente vinieron buscando al Mesías y no eran del pueblo escogido. Y vinieron preguntando en Jerusalén: ¿dónde está el rey que ha nacido? Y Herodes dijo: ¿el rey que ha nacido? Sí, hemos visto su estrella en el oriente y venimos siguiéndola. Queremos ir a ver al rey que ha nacido, el Salvador del mundo. Ustedes saben la historia. Herodes se puso nervioso. Fue a averiguar con los sacerdotes del templo y bien que sabían. En Belén de Galilea le dijeron, el profeta Miqueas así lo declaró. Ellos sabían que la fecha estaba señalada y que estaban exactamente en la fecha en que el Mesías tendría que nacer. Y sin embargo, estaban impunes, como que aquí nada pasó. Toda una nación rechazó al Mesías y Dios había elegido a Israel. Dice la mensajera del Señor, lo había llamado para conservar entre los hombres el conocimiento de su ley, así como los símbolos y las profecías que señalaban la venida del Salvador. Dios deseaba que esa nación escogida fuese como fuente de salvación, dice aquí en el deseado, en la página 19, para el mundo entero, como Abraham en la tierra de donde fuere peregrino, José en Egipto y Daniel en la corte de Babilonia. El pueblo de Israel había de ser un pueblo único entre las naciones. Debía revelar a Dios ante todos los hombres.
¿Se acuerdan lo que vimos anoche? Dios le dijo a Abraham, te voy a bendecir. Bendeciré a los que te bendicen y serás bendición. Y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Esa misma enseñanza, dice la mensajera del Señor, fue repetida por los profetas. Aún después de que Israel había sido asolado por la guerra y el cautiverio, Dios les dio esta promesa. Y será el remanente de Jacob en medio de muchos pueblos como el rocío de Jehová, como las lluvias sobre la hierba, las cuales no esperan varón ni aguardan a los hijos de los hombres. Acerca del templo de Jerusalén, el Señor declaró por medio del profeta Isaías, en Isaías capítulo 59, mi casa será llamada casa de oración por todos los pueblos de la tierra. Pero los israelitas, como vimos anoche, se encerraron en sí mismos. Se creyeron demasiado por conocer al Dios verdadero, por tener la revelación del Todopoderoso. Cifraron sus esperanzas en su grandeza mundanal. Desde el tiempo en que entraron en la tierra de Canaán, se apartaron de los mandamientos de Dios y siguieron los caminos de los paganos. En vano Dios les mandaba advertencia tras advertencia por medio de sus siervos los profetas. En vano sufrieron el castigo de la opresión pagana. A cada reforma seguía una apostasía aún mayor. Ahora vean qué interesante. Anoche nosotros vimos cómo Dios trajo al pueblo de Israel al pie del monte Sinaí para darle su pacto. Y Dios les repitió lo mismo que le había dicho a Abraham siglos atrás. Os he traído a mí, os he salvado de la esclavitud de Egipto, porque me sois un pueblo especial, un pueblo diferente, un pueblo singular. Os he traído a mí, porque a través de vosotros serán benditas todas las naciones de la tierra. Y si vosotros diereis oído a mi voz. Éxodo 19, anoche lo leímos, versículos 5 y 6. Si diereis oído a mi voz y guardareis mis mandamientos, seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Eso le dijo Dios al pueblo de Israel. Toda la nación iba a ser santa, apartada para Dios, siervos de Dios para servirle a Él, e iban a ser un reino de sacerdotes. Ahora, ¿qué hace un sacerdote? Un sacerdote reconcilia al pecador con Dios. Esto lo vamos a ver más en detalle en esta noche. La función de un sacerdote es traer reconciliación entre Dios y el pecador. Y Dios quería que en cada hogar hubiera una persona que dedicara su vida a reconciliar a su familia con Dios, que él mismo estuviera en correcta relación con Dios, para que él pudiera ayudar al resto de su familia por su ejemplo y por su enseñanza, que también ellos anduvieran en los caminos del Señor. Y ese sacerdote también tenía que servir de maestro, de instructor para los que no conocían
al Dios verdadero, ni su ley, ni sus mandamientos, y enseñarles los caminos de Jehová. Ese era el plan de Dios. Por eso les dijo, van a ser un reino de sacerdotes, gente santa. Pero tenían una condición. ¿Y cuál era la condición? Que prestaran oídos al pacto de Dios y que guardaran sus mandamientos. Después que el pueblo de Israel escuchó la voz de Dios en forma tronante sobre el monte, se espantaron y se pusieron de lejos y estaban asustadísimos. Y le dijeron a Moisés, ¿sabes qué, Moisés? Mejor habla tú con Dios, pero que ya no hable Dios directamente con nosotros. Ahora díganme, ¿qué otro pueblo en toda la faz de la tierra, en la historia de la humanidad, tuvo el privilegio de escuchar con sus oídos físicos la voz del Todopoderoso? Nadie más. Si ustedes van al libro de Éxodo, ahí está lo que el pueblo le dijo a Moisés. Al terminar Dios de promulgar su ley, dice en el capítulo 20, todo el capítulo 20 trae los 10 mandamientos. Y el último mandamiento dice, no codiciarás, el versículo 17. En el 18 dice, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndole el pueblo temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros te oiremos, pero que no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios, para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Dios les permitió escuchar su voz tronante. Ahora, hermanos, ¿quién no creería hoy en día que hay un Dios en el cielo si nosotros escucháramos su voz tronando desde el cielo? ¿Quién no creería? Y este pueblo tuvo el privilegio de escuchar la voz de Dios. Dice el versículo 22. Jehová le dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro os haréis. En Deuteronomio, Moisés les recuerda, Deuteronomio capítulo 4. Dice en el versículo 9, por tanto, le dice Moisés al pueblo, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. El día en que subiste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que viviesen sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos.
Fíjense que Dios dice que no solo tenemos que escuchar lo que Él habló sobre el monte Sinaí, sino tenemos que aprenderlas. Si nosotros somos su pueblo, les pregunto a ustedes, ¿sí se saben los 10 mandamientos de memoria? ¿Sí se los aprendieron? Porque eso es un mandato de Dios. Si realmente somos el pueblo escogido de Dios, yo podría señalar a cualquiera aquí y decirle, a ver, joven, pase aquí al frente y dígame de memoria los 10 mandamientos sin equivocarse. Dios mandó que estas palabras que Él habló, había que aprenderlas y había que enseñarlas a los hijos. Les pregunto a los padres, ¿ustedes les han enseñado a recitar de memoria los mandamientos de la ley de Dios? Desde chiquititos los niños pueden aprender. Y usted dice, no, pero son muy chiquitos. Nunca son muy chiquitos. Pueden aprenderlos. Pero que son muy largos los mandamientos. La mente de los niños es prodigiosa, es como una esponjita y todo lo captan. Yo lo veo con mis nietecitos. Todos los viernes al recibir el sábado en la casa de ellos, su papá les hace repetir los 10 mandamientos. Y están chiquitos ellos, pero ya se lo saben, ya se lo saben. Entonces Dios dijo, las enseñarás a tus hijos, las aprenderás, estas palabras, las enseñarás a tus hijos. Y sigue diciendo, para temerme todos los días que vivieres sobre la tierra y las enseñarás a tus hijos. Versículo 11, y os acercasteis y os pusisteis al pie del monte. El monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos con tinieblas, nube y oscuridad. Y habló Jehová con vosotros en medio del fuego. Oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Y Él os anunció su pacto, el cual os mandó a poner por obra los 10 mandamientos. Ese es el pacto de Dios, los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. Así que Dios habló con voz tronante su santa ley. Le dijo al pueblo que tenían que aprenderlos y tenía que enseñarlo a sus hijos, y todavía los escribió con su propio dedo en tablas de piedra y se los entregó a Moisés. Y Moisés les dice, ustedes escucharon la voz, vieron el fuego, vieron el humo, las tinieblas, los relámpagos, los truenos, escucharon la voz tronante, pero no vieron ninguna imagen, ¿verdad? Entonces, miren lo que les dice, versículo 15. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra. Dios prohibió que su pueblo tratara de hacer una imagen, ni de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. ¿Qué creen que hizo el pueblo de Israel? No tenemos que esperar a que ellos llegaran a Canaán a aprender de los cananeos. Ya traían la costumbre de Egipto, donde los egipcios representaban a sus dioses a través de imágenes. ¿Y saben lo que pasó? Todavía Moisés no
bajaba del monte. ¿Por qué? Porque el pueblo le dijo a Moisés, mejor ve tú, habla con Dios y luego tú vienes y nos dices lo que Dios dijo. Pero ya no queremos escuchar la voz de Dios para que no muramos. Y Moisés subió al monte. Y Moisés entró en la nube y la nube lo cubrió. Y estuvo 40 días hablando con Dios cara a cara. La Biblia dice que no comió ni bebió. ¿Puede una persona durar 40 días sin tomar agua? Humanamente no. Pero la fuerza de la presencia de Dios, su poder, la energía que salía de Dios mantenía a Moisés. Estaba como enchufado con la fuente de energía. Y esa energía lo mantenía. Tanto así que cuando bajó del monte, todo su cuerpo brillaba, su cara brillaba más que el sol de haber estado en la presencia de Dios. Y el pueblo le dijo que se cubriera el rostro porque no soportaban ver cómo brillaba su rostro. Pero miren, todavía Moisés estaba en el monte. Volvamos al capítulo 31 del libro de Éxodo. Dice el versículo 18. Y Dios le dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Pero viendo el pueblo, el versículo que sigue, 32:1. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Subió al monte y seguro se murió en el monte. Tienen 40 días que no regresa. Haznos dioses que nos guíen, porque a Moisés no sabemos qué le pasó. Versículo 2, Aarón les dijo, apartad los arcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Como que el mundo no ha cambiado mucho, ¿verdad? Porque ya en aquella época se ponían aretes, no solo las mujeres, sino también los hombres. Se ponían aretes de oro en las orejas. Hoy en día, algunos no, se lo ponen aquí, y otros se lo ponen aquí, y otros se lo ponen todo alrededor de la oreja, y no les alcanza la oreja para ponerse todos los aretes. Y se lo ponen en la nariz, y se lo ponen el oro por las manos y por los pies, y hasta en la tetilla los hombres se los colocan allí. Y Aarón les dijo, quítense todo el oro y tráiganmelo a mí. Versículo 3, todo el pueblo apartó los arcillos de oro que tenían en sus orejas y se los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos, les dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Fíjense, hacen un becerro de oro, pero luego dicen, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto Aarón, versículo 5, edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Aarón se asustó cuando vio
porque la gente estaba diciendo que ese becerro era el que los había sacado de Egipto. Estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Ahora, ellos estaban tratando de representar a Dios, a Jehová, con un becerro. Y usted dice, pero ¿y por qué hicieron eso? Bueno, porque en Egipto, de donde ellos habían salido después de vivir 400 años allá, el becerro se le llamaba el buey apis y era un animal sagrado, así como en la India hoy en día las vacas son sagradas, así en Egipto el buey era sagrado, el becerro. Y lo respetaban como si fuera el mismo Dios. Y como el buey, el becerro, el toro, ¿verdad? Porque un becerro es un toro joven, es fuerte. Pues así se imaginaron que era Dios fuerte por la voz tan, y como el becerro, cuando brama, se escucha su bramido, y así se escuchaba la voz de Dios. Dijeron, vamos a hacer un becerro para representar a Jehová. Y Aarón dijo, vamos a hacerle fiesta a Jehová. Aarón se asustó. Digo, están adorando al becerro. Mejor levanta un altar y vamos a ofrecerle sacrificios a Jehová. Pero ¿qué hizo el pueblo? Versículo 6. Al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Lo que habían aprendido a hacer en Egipto, fiesta. Así celebraban la fiesta los dioses en Egipto, y así comenzaron a hacer ellos, a comer, a beber, a hacer fiesta y a regocijarse. Y Jehová le dijo a Moisés, que estaba todavía arriba del monte, anda, Moisés, versículo 7, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Notaron cómo Dios habló? Le dijo a Moisés, desciende, Moisés, porque tu pueblo que tú sacaste de Egipto se ha corrompido. ¿Qué está diciendo Dios? Esto no es mi pueblo. Este no es mi pueblo. Ahora, ¿quién los había sacado de Egipto? ¿Moisés? Dios había hecho los milagros. Dios había mandado las plagas. Dios había castigado a los egipcios. Dios les había abierto el mar en dos. No era Moisés. Pero ahora Dios se desentiende del pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo se desentendió de Dios. Dios les había dicho, si ustedes dan oído a mi voz y guardan mi pacto, los 10 mandamientos, y uno de esos mandamientos era no te harás imágenes, entonces vosotros seréis mi pueblo escogido, mi pueblo especial, mi especial tesoro. Pero ahora Dios dice, ¿saben qué? Ya no. Ustedes no son mi especial tesoro. Ustedes no son mi pueblo escogido. A ver, Moisés, baja tú, porque tu pueblo que tú sacaste de Egipto se han corrompido. Ya Dios se desentiende de ello, y con justa razón, porque el pueblo se desentendió de Dios. Es más, miren qué más dijo Dios, versículo 9. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo, ¿de qué? Cabeza dura. Eso es lo que quiere decir dura cerviz. Cabeza dura. Ahora pues,
déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. ¿Sabes qué? Los voy a destruir a todos. Y de ti, Moisés, de ti, de tu descendencia voy a hacer la nueva nación. Ya no van a ser el pueblo de Israel, de Jacob, sino ahora van a ser el pueblo de Moisés. Y Moisés le dijo a Jehová, oró en presencia de Jehová su Dios, y dijo, oh Jehová, ¿por qué? ¿Por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo? Fíjense cómo le habla ahora Moisés a Dios. Contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte. ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo, tu pueblo, tu pueblo. Fíjense. Tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto. Dios le había dicho a Moisés, mira, tu pueblo que tú sacaste. Ahora Moisés le devuelve la moneda a Dios y le dice, ¿sabes qué, Señor? No es mi pueblo, es tu pueblo. Y tú lo sacaste de Egipto. No los destruyas. Perdónalos. Acuérdate, versículo 13, de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, siervos del Dios Altísimo, a los cuales le juraste por ti mismo y les dijiste, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Y volvió Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las dos tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados. De uno y del otro lado estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios. Y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Y cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, le dijo a Moisés, alarido de pelea hay en el campamento. Miren, Josué había subido con Moisés hasta cierto nivel en el monte. Pero luego Moisés le dijo a Josué, quédate aquí y yo voy a subir y me voy a meter en la nube a donde está Dios. No subas tú, no sea que te destruya Dios. Y Moisés se metió en la nube negra y Josué no lo vio más. Y Josué esperó por 40 días a que bajara Moisés. Y ahora que Moisés baja, Josué le dice, ay, qué bueno que bajaste, Moisés, porque yo he estado escuchando gritos y alaridos. Hay pelea en el campamento. Seguro han venido los enemigos o los egipcios se armaron otro ejército y a saber por dónde dieron la vuelta y se vinieron para aquí y están matando al pueblo. Hay gritos de pelea. Y Moisés respondió, no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles lo que yo oigo. Yo lo que oigo es voz de cantar. ¿Cómo estarían cantando? Que parecían gritos, ¿eh? Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que lo esparció sobre las aguas y se los dio a beber a los hijos de Israel. Cómanse su ídolo, imbéciles. Se los dio a comer, a beber, lo molió. Estaba bien enojado Moisés. ¿Cómo pudo este pueblo que había escuchado la voz de Dios
Nadie más ha visto eso en la historia de la humanidad. Escuchar la voz de Dios, ver los truenos, los relámpagos y la presencia de Dios. Que hasta le dijeron a Moisés, ya no, que no hable Dios. Y él les dijo, ¿saben por qué Dios les permitió oír y ver lo que ustedes vieron? Para que se acuerden y teman y no se hagan dioses, no se hagan estatuas. Y resulta que el pueblo no baja todavía a Moisés y ya están adorando al becerro de oro. Eso es una traición. Eso es una blasfemia. Eso es una bofetada en la cara de Dios. Claro, es fácil, rápido decir, mira qué pueblo más imbécil, qué pueblo más cabeza dura, qué pueblo más rebelde y malo. ¿Somos nosotros mejores que ellos? El Señor nos salva, el Señor nos perdona, el Señor nos atrae, el Señor nos lava con su sangre, nos hace su pueblo escogido. Y al rato, ¿cómo andamos? Como si fuéramos mundanitos, peleándonos entre nosotros. Andando tras las modas. No tenemos becerros de oro hoy, ¿verdad? Pero el becerro somos nosotros. Cuidado que nos toquen nuestro ego. Uy, cuidado, porque entonces ya somos los más ofendidos. Cuando el que merece toda la gloria y la honra es Dios. Él es el único que merece la honra y la gloria. Pero nosotros sí. No nos portamos como hijos del Rey que nos escogió. Entonces no seamos tan rápidos para juzgarlos a ellos. Porque si Dios nos tratara a nosotros como nosotros nos merecemos, dice la Biblia que todos hubiéramos sido consumidos ya. Porque el Señor Jesús dijo, el que de vosotros esté sin pecado, que tire la primera piedra. ¿Quién de nosotros podemos decir, yo no he pecado? Yo soy santo. Dios quería que fuéramos santos y nos escogió para ser santos. Pero rápido nos olvidamos de los mandamientos del Señor. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, dijo Cristo. Si amáramos nomás la mitad de lo que nos amamos a nosotros mismos, a nuestro prójimo, no lo trataríamos como lo tratamos. Bueno, volviendo a la historia, a lo que quiero llegar, hermanos, es que el pueblo se escapó, pero por una brizna, por un pelito, de que fuera destruida la nación entera. El pueblo escogido, Dios lo iba a eliminar. Iba a ser una nueva nación de Moisés. Pero Moisés intercedió. Y Dios aguantó un poquito su ira. Pero nomás aguantó lo suficiente como para que Moisés bajara del monte. Y cuando Moisés vio, ya la ira no era solo de Dios, ahora la ira era ¿de quién? De Moisés. ¿Saben lo que es eso? Moisés agarró las tablas de piedra. Y yo quiero decirles que esas tablas de piedra eran muy especiales. No solo porque Dios las había escrito con su dedo. Lo que leímos era, las tablas eran obra de Dios. Eso decía el versículo 16. Las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. O sea, Dios había esculpido esas tablas. ¿De dónde sacó la piedra Dios para dársela a Moisés? No fue del monte Sinaí. Yo no voy a entrar en los detalles de esto ahorita,
porque no es mi tema. Solamente quiero que sepan esto y se los puedo demostrar por la Biblia. Que las primeras tablas las hizo Dios mismo. Él las esculpió, Él las cortó, Él las modeló, eran hechura suya y lo que estaba escrito también. Pero la segunda vez que Dios escribió la ley, las tablas las tuvo que preparar Moisés. Muchos no saben este detalle, pero eso está en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 5. Dice Deuteronomio capítulo 5. Perdón, es capítulo 10. En aquel tiempo Jehová me dijo, versículo 1, lábrate 2 tablas de piedra como las primeras y sube a mí al monte y hace un arca de madera y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste y las pondrás en el arca. E hice un arca de madera de acacia y labré 2 tablas de piedra como las primeras y subí al monte con las 2 tablas en mi mano y escribió Dios en las tablas conforme a la primera escritura los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte en medio del fuego el día de la asamblea y me las dio Jehová. Y volví, descendí del monte y puse las tablas en el arca que había hecho y allí están como Jehová me mandó. Las primeras tablas las había hecho Dios y yo les digo que eran muy especiales. La pura verdad, no puedo tomarme el tiempo esta noche. Es un estudio precioso, pero no lo voy a hacer ahorita. Solamente les digo esto. Las primeras tablas eran hechas por Dios de piedra de zafiro. ¿Escucharon lo que dije? De zafiro. Y eran de piedra de zafiro tomadas. Dios había cortado la piedra del mismo trono de Dios en el cielo, que es de zafiro. Del trono donde Dios se sienta, le cortó un pedazo al trono y de ahí sacó las 2 tablas de piedra. Claro, el trono de Dios es inmenso, gigantesco. Pues lo que le sacó fue como un chip, un pedacito al trono, comparado a la grandeza, lo inmenso que es el trono de Jehová. Grandísimo. Le sacó un pedacito. Pero ya en las manos de Moisés eran tremendas tablas pesadas, pero eran de zafiro. Yo les puedo demostrar eso por la Biblia. Y les puedo demostrar que por eso Dios le dijo a los judíos que se tenían que poner unas franjas de color azul en sus vestiduras para que las franjas de colores azules les recordaran los 10 mandamientos, porque las tablas de la ley eran de color azul. El zafiro es una piedra preciosa de la cual está hecho el trono de Dios. Todo eso está en la Biblia, ¿eh? Bueno, volviendo a mi tema. Ya yo me adelanté ahí, hablé de las segundas tablas y todo lo demás, pero yo quiero volver a lo que pasó al pie del monte Sinaí. La ira de Dios se aplacó por un momento porque Moisés le oró y le dijo, Señor, no los destruya. Van a hablar después que tú los sacaste para matarlos en los montes, que para eso los sacaste. Y Dios se calmó. Pero el que no se calmó fue Moisés cuando vio lo que había pasado. Cuando él vio lo que estaban haciendo y los vio bailando y danzando. Por cierto, hermanos, quiero que sepan, ¿eh?, que eso de danzar y bailar lo encuentran ustedes en la religión falsa, en
torno al becerro de oro, danzas, saltos y bailes. En torno al altar de Baal. ¿Qué hacían los sacerdotes de Baal? Danzaban, saltaban en torno al altar con la música y tocaban la música estridente, lo mismo que hizo el pueblo de Israel. El culto falso está caracterizado por una música estridente cuyo ritmo te hace ir saltando con un ritmo que te entra en un frenesí y la gente comienza a danzar y a saltar en torno al altar. Eso es lo que estaban haciendo los israelitas hasta que caían al suelo en un frenesí. Tengan cuidado con la música de ciertos cultos y la manera como se adora a Dios. A Dios hay que adorarle en espíritu y en verdad, y hay que adorarle con reverencia. Lean cómo se adoraba a Dios en el templo que Dios mandó a construir, y es totalmente distinto a cómo se adora a Baal o al becerro de oro. La música forma parte del culto a Dios, pero es una música sacra, una música especial y no música bailable. Cuando se introduce música a la cual se puede danzar en la iglesia, se está introduciendo la música pagana, la música del becerro de oro, la música de Baal. Al buen entendedor, pocas palabras. Volviendo, ahora Moisés está espantado. Y esas tablas que eran preciosísimas, imagínense, de zafiro azul, escritas con el mismo dedo de Dios, tomadas de su mismo trono. Ahora Moisés las arroja y las quiebra al pie del monte. Y quema el becerro de oro y lo hace polvo y se lo hace beber. Pero ni aún así se aplacó la ira. Miren lo que sucede. Estamos en Éxodo capítulo 32. Ahora Moisés llama a su hermano Aarón y le dice: Aarón, versículo 21, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Y respondió Aarón: no se enoje, mi señor. Bien enojado que estaba. No se enoje, mi señor. Tú conoces al pueblo que es inclinado al mal, porque me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos lo que le haya acontecido. Y yo respondí: quien tiene oro, apartadlo. Y me lo dieron y lo eché al fuego y salió este becerro. ¿Ustedes pueden creer a Aarón? ¿Qué cosa? Agarré el oro, lo eché al fuego y salió el becerro. Qué milagro, ¿verdad? Increíble, el líder. Si ustedes leen lo que dice la mensajera del Señor en el capítulo donde ella habla de la apostasía al pie del monte Sinaí, lo que dice de Aarón y de los líderes del pueblo de Dios, yo lo he leído muchas veces. No lo voy a leer esta noche, pero me hace temblar por la responsabilidad que lleva el líder. Ella dice que si Aarón se hubiera mantenido firme y les hubiera dicho: no, esto no podemos hacer, el pueblo se hubiera aplacado. Pero en lugar de pararse firme por la verdad y lo que él sabía, cedió a la presión del pueblo. Porque tuvo miedo, porque el pueblo pues lo podían linchar. Y por miedo hizo lo que ellos quisieron. Pero ella habla mucho en el capítulo sobre la responsabilidad del líder y dice que los líderes que no tienen columna vertebral, los líderes que no saben defender la verdad,
que no se ponen de parte de Dios y de los principios y de la ley de Dios, tienen doble responsabilidad que la gente que pecó del pueblo. Y el pecado más grande fue el de Aarón. ¿Qué te hizo este pueblo que los llevaste a cometer tan grande pecado? Y como Aarón estaba asustado ahora delante de Moisés, digo, lo tiré al fuego y salió este becerro. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, dice el versículo 25, porque Aarón lo había permitido. Ahí está la culpa. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido. Ahí Dios mismo está poniendo el dedo sobre la llaga. Ahí está diciendo quién tenía la culpa. ¿Saben, hermano? Si nuestra iglesia, el pueblo adventista del séptimo día, está como está, y las cosas que se están viendo dentro de nuestra iglesia se están viendo hoy en día, es porque los Aarones modernos lo han permitido. Por eso está el pueblo como está, desenfrenado. Por eso se van a la iglesia en pantalones y en shorts. Porque los líderes, los Aarones modernos que debieran enseñarle al pueblo la decencia, la reverencia en la casa de Dios, no tienen respeto por las cosas sagradas. Por eso está el pueblo desenfrenado hoy en día con las modas, con la manera cómo hablan, cómo se comportan, las cosas que se hacen en el templo sagrado de Jehová. ¿A dónde vieron ustedes en la Biblia que hay que celebrar el Día del Padre? A ver, muéstrenmelo en la Biblia donde dice que tenemos que celebrar el Día del Padre y en sábado, el día sagrado de Jehová. ¿A dónde dice que tenemos que celebrar el Día de la Madre en el templo de Jehová? Y no me malentiendan, yo soy padre. Y claro que me gusta que mis hijos me quieran y me honren como padre. Pero venir a la casa de Jehová a celebrar fiestas que Dios no estableció. No tengo nada en contra que vayas y saques a tu papá a comer y le digas todo lo bonito y bueno que le quieres decir. No nomás el puro día del Padre, sino todos los días díselo. Todos los días díselo. Pero en la casa de Jehová no mezclemos las cosas. Dice la Biblia que los sacerdotes no hicieron diferencia entre lo santo y lo profano, entre lo que hace el mundo y lo que tiene que hacer el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque Aarón lo permitió. El espíritu permisivo de líderes hoy en día que debieran defender la verdad, debieran pararse y decir, hermanos, esto no está bien. ¿Cómo vamos a estar celebrando la Navidad en la iglesia sagrada del Señor cuando Cristo ni siquiera nació en 25 de diciembre y no es la manera como celebrar su nacimiento con una fiesta que la celebra el mundo pagano y católico? Pero los Aarones modernos no tienen pantalones. No se paran delante del pueblo y paran la cosa. El pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo permitió. Qué tremendo mensaje para los líderes del pueblo de Dios. Y yo sé que estoy hablando a través del canal al mundo entero.
Ojalá y escucháramos lo que Dios dice, líderes del pueblo de Dios, y no solamente del pueblo adventista, hablo del pueblo adventista porque pues el refrán dice que la ropa sucia se lava en casa, ¿verdad? Pero ahora que me acuerdo que estoy saliendo a nivel mundial, no estoy hablando solo de la iglesia adventista, porque lo que estamos viendo en el mundo cristiano, las cosas que se ven en los templos, así llamados templos del Señor, da vergüenza decir que es casa de Dios y puerta del cielo. El tipo de culto y adoración que dicen tener en las casas de culto los cristianos. Las cosas que se ven. El pecado, aquí no pasó nada. Lo meten debajo de la alfombra, como que lo van a cubrir con un manto. Bueno, creo que he dejado en claro lo que pasó ese día y quién tenía la culpa. Por supuesto, no disculpo al pueblo, pero el liderazgo tiene que dar cuenta a Dios. Y dice aquí, en el versículo 25, viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón se lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está de parte de Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví, la tribu de Leví. Los únicos que no habían adorado al becerro de oro, los únicos que no se prestaron para semejante blasfemia y vergüenza, fue la tribu de Leví. Ni habían entregado sus aretes, porque no traían aretes, ni habían adorado el becerro de oro, ni se habían prestado para el culto pagano en nombre de Jehová. Y vean que Aarón dijo: mañana es fiesta a Jehová. A mí no me importa que vengas a la casa de Dios y digas: estoy adorando al Dios verdadero. Si estás usando música del mundo, no es culto para el Dios verdadero. La gente lo quiere justificar todo diciendo: ay, pero lo estamos haciendo para Dios. Dios va a entender. Esta es nuestra manera de adorar. No. Dios quiere que le adoremos como Él dice que tiene que adorársele. No de nuestra manera. Ni aunque lo hagamos en el nombre de Jehová, no es lo que Dios ha mandado. Y así hay muchos hoy en día que vienen el domingo a adorar al Señor cuando el Señor dijo que es el sábado. Nomás piensen. ¿Estamos haciendo lo que Dios manda? ¿Estamos obedeciendo sus mandamientos, su pacto, su ley? ¿O estamos haciendo las cosas a nuestra manera? Otra vez, al buen entendedor, pocas palabras. Júntense conmigo. Y se juntó la tribu de Leví. Y miren lo que Moisés le dijo. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Ahora el que está hablando es Moisés en nombre de Dios. Poned cada uno su espada sobre su muslo. Acá, pónganse la espada aquí al costadito. Cárguenla. Pasad y volved de puerta a puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. ¡Wow! Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres.
¿Ustedes saben lo que es matar a tu hermano y a tu amigo y a tu pariente, a tu propia familia? Atravesarlo con una espada. ¿Por qué? Porque el pecado tenía que ser castigado. Tenía que quedar un escarmiento, mostrarles lo terrible que es violar la ley de Dios. Porque al fin y al cabo, la paga del pecado es ¿qué? La muerte. Y ahí quedaba ilustrado. Qué tarea tan dura, ¿verdad? Sobre tu hermano, sobre tu amigo, sobre tu pariente. No hubo miramientos. No importa que sea tu mejor amigo. Si pecó, mátalo. Es uno de los mandatos más terribles que se encuentra en la Biblia. Y sin embargo, la tribu de Leví hizo conforme a lo que Dios le mandó. Y dice el versículo 29, entonces Moisés dijo, hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizás le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Wow. Saben, aquí de todo lo que dice la Biblia es donde Moisés se asemeja más a Cristo. Está dispuesto a dar su vida por la salvación del pueblo rebelde. Perdona a este pueblo. Lo mismo que le dice Jesús a su Padre, perdona a este pueblo. Y si no, ráeme del libro que tú has escrito. Moisés prefería perder la vida antes que ver al pueblo de Dios destruido. Ese es el verdadero líder, no el líder permisivo, sino el líder que reconoce el pecado del pueblo, lo denuncia, lo castiga y luego pide misericordia para que Dios perdone. Y Jehová le respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a ese raeré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva este pueblo donde yo te he dicho, y aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó Aarón. Pues hermanos, la tribu de Leví fue la única que no pecó. ¿Qué creen ustedes que hizo Dios con la tribu de Leví? ¿Alguien sabe? ¿Qué pasó con la tribu de Leví? ¿Cómo bendijo Dios a través de la tribu de Leví? Sí, como vimos, Dios, lo que dice el hermano, quería bendecir a toda la tierra a través del sacerdocio del pueblo de Israel. Pero había una condición, y la condición era que obedezcan, que guarden mi pacto, que guarden mis mandamientos. Y como el pueblo no lo guardó, los únicos que habían sido leales habían sido la tribu de Leví. ¿Qué hizo Dios ahora con la tribu de Leví? ¿Qué los hizo? ¿Los hizo qué? Los sacerdotes. Ahora, el plan de Dios original era que toda la nación fuese un reino de sacerdotes. Pero había una condición, obedecer a Dios. Y como el pueblo desobedeció, Dios escogió a los que le obedecen. Vean qué interesante. Vamos ahora al libro de Números, en el capítulo 8. Números, capítulo 8. Dice el versículo 5.
También Jehová habló a Moisés diciendo: toma a los levitas de entre los hijos de Israel y haz expiación por ellos. Así harás para expiación por ellos. Rocía sobre ellos el agua de la expiación y haz pasar la navaja sobre todo su cuerpo y lavarán sus vestidos y serán purificados. Luego tomarán un novillo con su ofrenda de flor de harina amasada con aceite. Tomarás otro novillo para expiación y harás que los levitas se acerquen delante del tabernáculo de reunión y reunirás a toda la congregación de los hijos de Israel. Y cuando hayas acercado a los levitas delante de Jehová, pondrán los hijos de Israel sus manos sobre los levitas. Toda la congregación tenían que poner sus manos sobre los levitas. Los pusieron frente al tabernáculo, frente al santuario. Toda la tribu de Leví los hicieron hacer una hilera. Eran cientos, eran miles. Y ahora vino toda la congregación y se acercó delante de ellos para colocar sus manos sobre la cabeza de los levitas. Dice el versículo 13: y presentarás a los levitas delante de Aarón y delante de sus hijos y los ofrecerás en ofrenda a Jehová. Así apartarás a los levitas de entre los hijos de Israel y serán míos los levitas. Y después de eso vendrán los levitas a ministrar en el tabernáculo de reunión, serán purificados y los ofrecerás en ofrenda. Porque enteramente me son dedicados a mí los levitas de entre los hijos de Israel, en lugar de todo primer nacido. Los he tomado para mí en lugar de los primogénitos de todos los hijos de Israel. Ahora vean qué interesante está esto. Dios había querido originalmente que todo el pueblo de Israel fuera un reino de sacerdotes. Y cada primogénito, cada primer nacido que nacía era dedicado para Dios. Niño que abría matriz era dedicado para Dios para ser sacerdote de su familia. Por supuesto, el padre era el sacerdote. Pero en esa familia, cuando el padre faltaba, el primogénito tomaba el lugar y llegaba a ser el sacerdote. Y así, en toda la nación, los primogénitos eran dedicados a Dios para ser sacerdotes por su familia. Pero ahora Dios dice: en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, yo he tomado para mí a los levitas. Serán míos y serán sacerdotes para ministrar en lugar de los primogénitos de los hijos de Israel. Dios cambió el plan. El plan era que todos fueran sacerdotes, pero ahora Dios escoge a la tribu de Leví para ministrar en el tabernáculo. Y miren lo que dice. Y aquí describe cuál es el trabajo de los sacerdotes, de los ministros. Dice el versículo 18: he tomado a los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y yo he dado en don los levitas a Aarón y a sus hijos de entre los hijos de Israel, para que ejerzan el ministerio de los hijos de Israel en el tabernáculo de reunión. Para que ejerzan el ministerio. ¿Cuál ministerio? De los hijos de Israel. O sea, el ministerio que le tocaba a toda la nación, ser ministros del Dios Altísimo, ahora Dios se los da a los levitas. Y reconcilien a los hijos de Israel, para que no haya plaga en los hijos de Israel al acercarse los hijos de Israel al santuario.
Así que los levitas estaban para reconciliar al pueblo con Dios, para que no haya plaga cuando vienen al santuario. Viene un pecador a la presencia de Dios, la presencia de Dios lo destruye. Pero los levitas ahora servían para reconciliar. Ellos tenían que tomar la sangre de la ofrenda del animalito y llevarla al santuario para hacer la expiación y reconciliar al pueblo de Israel. Durante todo el periodo del Antiguo Testamento, desde el monte Sinaí hasta Cristo, estamos hablando de más de 1500 años de historia. Los levitas sirvieron en el tabernáculo. Y hasta el día de la época de Cristo, los levitas eran los que enseñaban al pueblo, los que reconciliaban, los que trabajaban como sacerdotes. ¿Se acuerdan que Zacarías era de la tribu de Leví y servía como sacerdote en el santuario? Y Dios le dijo que iba a tener un hijo, igual que Abraham, de viejo, y su esposa, que era estéril, Elizabeth, iba a tener un hijo, y ese fue Juan el Bautista. Y Juan el Bautista fue el que anunció la venida del Mesías. Ahora, por todo ese tiempo, Dios cambió el plan. ¿Por qué? Porque el fracaso de Israel fue desobediencia. Y como nación, no se corrigieron. Dios les mandó advertencia tras advertencia a través de los profetas. La mensajera del Señor sigue diciendo, escuchen bien qué interesante, si los hijos de Israel hubieran sido fieles a Dios, Él podría haber logrado su propósito honrándolos y exaltándolos como sacerdote del mundo entero. Sacerdotes para todo el mundo. Si hubieran andado en los caminos de la obediencia, Él los habría ensalzado sobre todas las naciones que Él había hecho para alabanza y renombre y para su gloria. Vendrán todos los pueblos de la tierra, dijo Moisés, y verán que tú eres llamado del nombre de Jehová y te temerán. Las gentes oirán de todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido es esta gran nación, porque sigue a Jehová. Pero por causa de su infidelidad, de su desobediencia y rebeldía, el propósito de Dios no pudo realizarse sino por medio de continua adversidad y humillación. El pueblo de Israel tuvo que ser llevado en cautiverio a Babilonia y dispersados por las tierras de los paganos. Fíjense, en lugar de venir todas las naciones a ellos a aprender porque ellos eran idólatras, Dios los mandó al cautiverio, por todas las naciones los esparció. En la aflicción, muchos renovaron su fidelidad al pacto con Dios. ¿Qué pasa, hermanos? Cuando viene la desgracia, ahí nos acordamos de Dios. Cuando viene la maldición, cuando nos enfermamos, cuando nos va mal, cuando la mano de Dios está pesada sobre nosotros, entonces nos acordamos de Dios y decimos, sí, por mi culpa está pasando todo esto y nos arrepentimos. Así le pasó al pueblo de Israel. Cuando Dios lo mandó al cautiverio, a Babilonia y a todas las naciones donde fueron esparcidos, entonces muchos volvieron a los caminos del Señor y renovaron su pacto con Dios. Mientras colgaban sus arpas de los sauces y lloraban por el santo templo desolado, la luz de la verdad resplandeció por su medio y el conocimiento de Dios se difundió entre las naciones. Los sistemas paganos de sacrificio eran una perversión del sistema que Dios había ordenado. Y más de un sincero observador de esos ritos paganos aprendió de los hebreos el significado del ceremonial divinamente ordenado y con fe aceptó la promesa
de un redentor que vendría. Muchos sacerdotes de los levitas sufrieron persecución. No pocos perdieron la vida por negarse a violar el sábado y a observar las fiestas paganas. Al levantarse los idólatras para aplastar la verdad, el Señor puso a sus siervos frente a frente con reyes y gobernantes, a fin de que estos y sus pueblos pudiesen percibir la luz. Vez tras vez, los mayores monarcas, como Nabucodonosor, como Belsasar, como el rey Darío, como Asuero, Artajerjes y otros, tuvieron que proclamar la supremacía del Dios a quien adoraban los cautivos hebreos. Por el cautiverio babilónico, los israelitas fueron curados eficazmente de dos grandes pecados que los habían llevado al cautiverio. No lo olviden nunca. Los dos grandes pecados que hicieron que Dios mandara al pueblo cautivo a Babilonia fueron: número 1, violación del sábado. Y número 2, violación del segundo mandamiento, el tener ídolos e imágenes. Pero ahora en el cautiverio se curaron finalmente de su violación del sábado y de la adoración de imágenes esculpidas. Durante los siglos que siguieron sufrieron por la opresión de sus enemigos paganos, hasta que se arraigó en ellos la convicción de que su prosperidad dependía de su obediencia a la ley de Dios. Pero miren ahora cómo el diablo es terrible. Cuando el pueblo se hace fiel a Dios y guarda el sábado y deja de adorar imágenes, el diablo los lleva al fanatismo. Es como el péndulo. Es como el péndulo. O se van de este lado y son idólatras y violadores del sábado, o el péndulo se va para el otro lado y ahora se vuelven legalistas y se vuelven fanáticos. Y eso fue lo que pasó con el pueblo escogido de Dios. En lugar de hacer las cosas por amor, ahora hicieron leyes y obligaban a la gente a guardar el sábado. Obligaban a la gente a que obedecieran y pusieron un montón de mandamientos de hombres para salvaguardar el mandamiento de Dios. El pueblo adoraba y obedecía a Dios no por amor, sino por la fuerza, porque eran obligados. El motivo era egoísta. Rendían un servicio externo a Dios como medio de alcanzar grandeza nacional. Para que Dios no nos castigue, para que lleguemos a ser otra vez una nación libre como antes, pues vamos a guardar bien el sábado, vamos a guardar bien los mandamientos de Dios. No llegaron a ser la luz del mundo, sino que se aislaron del mundo a fin de rehuir la tentación de la idolatría y de la transgresión del sábado. En las instrucciones dadas por medio de Moisés, Dios había impuesto restricciones a su asociación con los idólatras, pero esta enseñanza había sido falsamente interpretada. Estaba destinada a impedir que ellos se conformasen a las prácticas de los paganos, pero la usaron para edificar un muro de separación entre Israel y los paganos y las demás naciones. Los judíos consideraban a Jerusalén como su cielo y sentían verdaderos celos de que el Señor manifestase misericordia a los que no eran judíos. Después de regresar de Babilonia, dedicaron mucha atención a la instrucción religiosa. Por todo el país levantaron sinagogas en las cuales los sacerdotes y escribas les explicaban la ley, y se establecieron escuelas donde se profesaba enseñar los principios de la justicia, juntamente con las demás materias de las artes y las ciencias.
Pero esos medios se corrompieron. Y hermanos, lo que sucedió fue que el pueblo de Israel se volvió un pueblo legalista. Perdieron de vista lo que significaba el ritual, que significaba la venida del Mesías, y creyeron que a través de lo que ellos hacían se ganaban el perdón de Dios, en lugar de confiar en que esos símbolos representaban al Mesías que vendría. Mediante su santidad, a través de multitud de ceremonias, querían ganarse el favor de Dios, mientras que su corazón estaba lleno de orgullo e hipocresía. Con todas sus minucias y gravosas órdenes, era imposible guardar la ley, y los que deseaban servir a Dios y trataban de observar los preceptos rabínicos luchaban bajo una pesada carga. No podían hallar descanso de las acusaciones de una conciencia perturbada. Así Satanás obraba para llevar al pueblo al otro extremo, de desobediencia a una obediencia humana, no a una obediencia como Dios quería. Y así rebajó el concepto del carácter de Dios para despreciar a Dios en el mismo pueblo que decía conocerle. El diablo esperaba demostrar que lo que había sostenido cuando se reveló en el cielo, a saber, que los requerimientos de Dios eran injustos, que no se podían obedecer, aún por el mismo pueblo que decía guardar la ley de Dios. Y así fue cuando Cristo vino a este mundo. La nación lo negó a Él. Y Dios tuvo que descartar al pueblo de Israel. Voy a terminar en esta noche. Estamos hablando del fracaso de Israel. ¿Por qué fracasó? La mensajera del Señor dice en este capítulo del deseado que Israel fracasó porque siguió a sus líderes, siguió a sus dirigentes. Cuando el pueblo vio a Jesús y vio lo que Jesús hacía, lo reconoció, vio los milagros, cómo él sanaba a los enfermos, daba vista a los ciegos, hacía caminar a los cojos, hacía hablar a los mudos, resucitaba a los muertos. La gente creyó que él era el Mesías, pero los líderes religiosos les llenaron su cabeza en contra de Jesús. ¿Y saben por qué fracasó el pueblo? Por seguir a sus líderes, por creer a lo que le decían sus líderes religiosos. Cuidado, hermanos, cuidado. Porque el Israel moderno puede fracasar por lo mismo exactamente, por seguir lo que dicen sus líderes y no irse a escudriñar por sí mismos la palabra de Dios. Dios no quiere que sigamos mandatos de hombres, sino que seamos obedientes a su santa palabra. Quiero terminar con la historia que les contó Jesús a los judíos. Está en el libro de Mateo. Y aquí vamos a ver cómo finalmente el pueblo de Israel es desechado como pueblo escogido. Y Dios ahora levanta un nuevo pueblo. El pueblo creyente en Cristo. Cualquiera, sea judío, sea gentil, sea griego, sea romano, puede ser parte del pueblo de Dios siempre que sea obediente y acepte a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Dice Mateo 21, versículo 33. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, la edificó una torre
y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos a los labradores para que recibiesen los frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a unos golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. Envió de nuevo más siervos que los primeros e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémoslo y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores?, preguntó Jesús. Y le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Y Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras que la piedra que desecharon los edificadores llegó a ser la cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo, versículo 43, que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere lo desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. ¿Qué dijo Jesús? La viña es la casa de Jehová, el pueblo de Israel. Los labradores son la nación escogida. Pero entonces Jesús les dice: voy a quitar el reino de los cielos de vosotros y se los voy a dar a otros que produzcan los frutos de él. Dios le quitó el reino de los cielos al pueblo judío, lo desechó como nación y se buscó otros que dieran fruto. ¿Por qué? Porque habían matado a los profetas. Y Dios les mandó más profetas y a todos los mataron. Y finalmente les mandó a su hijo y también lo mataron. Así, Dios vuelve al plano original. Termina el sacerdocio de los levitas. Y termina el pueblo de Israel como pueblo escogido. Y Dios ahora hace un nuevo pueblo. Y ese nuevo pueblo, dice el libro de Efesios, en el capítulo 2, Efesios 2. Dice en el versículo 13: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, y de ambos pueblos hizo uno solo, derribando la pared intermedia de separación. Fíjense, el pueblo judío había creado una pared de separación, y ahora Cristo, del pueblo que no era pueblo, hizo un nuevo pueblo, uno solo, de ambos pueblos, judíos y gentiles, el verdadero pueblo de Dios. Y ese pueblo es el que Dios reconoce como pueblo suyo. Y a ese pueblo le devuelve el plan original. Vosotros sois, como dice el texto que leímos anoche, real sacerdocio, pueblo santo, pueblo escogido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mañana vamos a ver que en el plan de Dios, después de que Dios desecha a la nación de Israel, Dios regresa el sacerdocio a todos los
creyentes. Fíjense bien, Dios vuelve al plan original. Y el plan original era que todos sean sacerdotes. Y el que nos lavó con su sangre nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. El tema de mañana va a ser el más interesante de todos, porque vamos a ver en qué consiste el sacerdocio. Hay 3 áreas del sacerdocio que Dios restituye a su pueblo escogido. ¿Y quién es el pueblo escogido ahora? Nosotros. Vosotros sois pueblo escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido por Dios. Y Dios le restituye el sacerdocio a ese pueblo escogido, no nomás a la tribu de Leví. Ahora todos somos llamados a ser ministros, siervos del Dios Altísimo. Y vean qué interesante, mañana vamos a ver, así como los levitas fueron apartados por imposición de manos y el pueblo colocó sus manos sobre las cabezas de los levitas, así Dios aparta a sus hijos de su pueblo escogido hoy en día por imposición de manos, para que sean sus siervos en este mundo y les sirvan en el ministerio de reconciliación. Mañana vamos a estudiar ese tema, que es la ordenación al sacerdocio. Usted dice, sí, yo he visto cómo ordenan a los pastores. Ayer lo primero que dije aquí fue, la distinción entre pastores y laicos no es bíblica. Dije, Dios no hizo a unos ministros y a otros laicos. A todos nos hizo ministros y a todos nos ordena para el ministerio de la reconciliación. Ese va a ser el tema de mañana por la mañana. En esta noche vamos a darle gracias a Dios por el conocimiento de la luz admirable que Dios nos ha dado. Y también quiero que prestemos mucha atención en esta noche, al concluir este tema, de que Dios requiere obediencia, santidad. Dios requiere que seamos un pueblo diferente y apartado. No alcanza con llevar el nombre de cristianos. Hay que dar fruto. Y si no damos fruto, de nada vale el nombre que llevemos. De nada vale. Yo me puedo llamar cristiano, pero si mi vida no muestra lo que soy, de nada sirve el nombre. No me salvo por la fe de mis padres. No me salvo porque me bautizaron. No me salvo porque me llamo cristiano. Mi vida tiene que demostrar lo que soy. La obediencia es lo que Dios requiere de su pueblo. Un pueblo santo, un pueblo apartado por Dios. Vamos a pedirle al Señor que Él nos haga ese pueblo santo. Que no nomás digamos ser pueblo santo, pero que lo vivamos. Que nuestra vida demuestre que realmente somos hijos del Dios Altísimo. Les invito a que vayamos de rodillas para concluir en esta noche. Padre Santo y Dios nuestro, hoy hemos aprendido cómo tú eres un Dios santo y tú requieres obediencia y santidad de tu pueblo. Hemos visto la promulgación de tu ley y cuán sagrada es esta. Cómo tú requieres que tu pueblo sea reverente a tus mandamientos, que te teman y te obedezcan. Y Señor, en esta noche hemos reconocido que muchas veces, aún llamándonos tu pueblo escogido, no hemos sido obedientes a tus mandamientos y a tus leyes. Perdónanos, Señor. No nos deseches como pueblo. Danos la oportunidad del perdón en la sangre de Cristo. Lávanos de nuestros pecados y danos la oportunidad de vivir esa vida que tú anhelas, que te sirvamos como siervos tuyos para proclamar tu verdad en este mundo que perece por el pecado, que perece por la inmoralidad,
que perece por toda la maldad que hay y necesita que alguien les hable de ese Dios que perdona, pero que también transforma el corazón para hacernos hijos obedientes. Ayúdanos a vivir de acuerdo a la profesión que tenemos, no solo a llamarnos hijos tuyos, pero a vivir como hijos de Dios. Danos tu bendición y tráenos por las horas de la mañana para seguir alabando tu nombre, porque lo pedimos en el nombre precioso de tu amado Hijo, nuestro Salvador. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Este fue el Evangelio Eterno, su programa cristiano de actualidad bíblica, trayendo al mundo la verdad presente. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.